Ay, preséntala, me encantaría escuchar la presentación. Todos la conocen. No, nada, Lili Galeano, compañera militante de muchos lugares a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Nosotros nos conocimos en el 22 de enero. Sí. Hace 40 años. Hace 40 años que la conozco a Lili y a Alejandra por ahí también, ¿no? Y del PIB, Sí. se conocían. Claro. De ella estaba con ella. Ella estaba con Mónica militando. Ajá. Sí. Bueno, nos conocemos hace muchos años por militancia en diferentes lugares, en diferentes sectores. La militancia de Lili siempre fue por y para los demás. Más allá de que yo creo que el que hace militancia es porque le gusta estar con el otro, le gusta hacer cosas con el otro, para el otro. Y Lili muchos compañeros de la matanza, la militancia que se hace, es bueno, porque le gusta. Uno se cansa, se agobia, pero después dice, mira, una idea nueva, un grupo de compañeros nuevos, otra situación para darle vuelta a la cosa. Entonces, bueno, eso es Lili, es una militante. Gracias. Está acompañada por Alejandra, también otra militante de otros lugares, más acompañada Alejandra por el tema de la salud, ¿verdad, Alejandra? De la social, sí. De la salud social, porque no solamente de la atención individual cara a cara, que se cobra la consulta, no, ella se ocupa de la salud en lo social y con lo social, ¿cierto? Bueno, y Lili hizo un libro de su vida, de su historia. Lo vieron, que lo va a vender, obviamente. No se regala, compañeros, porque hay que recuperar la plata. Es una cooperativa, estaba contándoles eso. Es una cooperativa y está todo bien con el poder comprar un libro, tenerlo, si uno no lo puede pagar. El que no puede pagarlo, bueno, vemos, que verá cómo se hace. Pero hay que aportar a la cooperativa y hay que aportar a quien lo hizo y quien colaboró con el libro de Lili. ¿Por qué? ¿Por qué es importante escribir y editar un libro? Porque nosotros somos grandes, aunque no seamos tan grandes, dentro de un poco tiempo no queda la historia registrada en ningún lado. No queda. Pueden quedar un videíto, unas fotos, un reel como se usa ahora, pero nuestra historia, ¿qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Con quién lo hicimos? Y desde dónde lo hicimos no queda. Entonces es fundamental que los compañeros que quieran y que puedan escribir su historia, aunque es una página, no importa, tenerla, porque eso forma, es parte de nuestro futuro. Y es parte de nuestro futuro, sobre todo en estas épocas que estamos transitando, que el papel perdió vigencia. Ahora todo es internet, todo es mediante TikTok y bueno, todas las redes, que está perfecto, que también nosotros como compañeros más adultos, más viejos de militancia, tenemos que incorporar esos temas a nuestra militancia. Porque los pibes, las pibas no leen, la mayoría no lee. Entonces tenemos que incorporar nuevas maneras de comunicación para poder llegar a ellos. Así que bueno, Lili va a llegar mediante el libro y mediante, bueno, muchas gracias. Tengo el privilegio de que me pidió Lili que venga a acompañarla en la presentación de su libro acá en la PDH, porque nos hizo, por suerte, en varios lugares, Ayer en la Universidad Jauretche. Y bueno, ¿qué contar? Primero que nos conocimos de chicas del barrio, porque nuestros padres y nuestras familias se conocían. Por ahí nosotras no teníamos es un poco más grande que yo. Yo empezamos como mi hermano, pero sí, se conocía la familia, porque mi papá era joyero, turcoamado, y andaba por todas las casas. No nos dejó ni una cadenita. Era joyero, se vendía joyas de oro. Entonces se conocían del barrio. Y bueno, eso por un lado. De acá de Constructora. De Villa Constructora. Pero después con Lili nos fuimos encontrando en otros espacios, que fue la Municipalidad de La Matanza. En un momento, empezamos, siempre tuvimos la inquietud de militar. Yo estuve con Mónica, la hermana de Betty, pero además venía yo de una historia, porque bueno,
mi hermana también que está exiliada en Francia. Y bueno, y nos empezamos a conocer a través de lo gremial con Lili y con otro amigo que era nuestro hermano que no estaba hoy con nosotros, jovencito, se fue. Y bueno, empezamos a tener mucha inquietud de participar en lo gremial. Y ahí seguimos acompañándonos. Pero bueno, las dos siempre usábamos la pollera muy larga, muy corta y la lengua muy larga, bueno. como dice, ¿no? Sabina. Y bueno, ahora nos tapamos todas Por los rollos. pero bueno, siguió ese espíritu, digamos, de lucha, de pensar que hay que cambiar las cosas participando. En todo ese transcurso, digamos, Lili fue teniendo todo un recorrido, además, que fue la participación en las tierras, ¿no? En la toma de tierras, que comienza en el 22 de enero, y luego hoy está en el Nicol. Yo estoy acompañando un trabajo con ellos en el Nicol, soy trabajadora social, y bueno, estamos acompañando ahí un trabajo, una tarea, pero es grato también presentar a una compañera que es mi amiga, que es mi hermana, y además que es una mujer y que pertenece al feminismo popular, porque siempre los próceres, ¿no? No son las personas que son comunes, pero que están laburando en todos los rincones. Por eso a mí me enorgullece que ella haya podido presentar su libro y bueno, nada, y vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cómo no? Como para acompañar esto de que, Ida y vuelta. claro, de que, bueno, primero, ¿no? Que un poquito había dicho Betty, pero es interesante preguntarte qué fue lo que te llevó qué fue lo que te llevó a tener la necesidad de poder plasmar en un libro, digamos, historia. Muy bien. ¿Qué tal vas? Hay asientos. Acá hay asientos. Por un lado, hay muchas cosas que después voy a chumbear porque cuesta de todo. Bueno, agradecer, primero vuelvo a agradecer a Betty y a los compañeros de la PDH. Betty y Juan Carlos son así compañeros muy valiosos, ¿no? Un faro para nosotros también tenerlos en La Matanza, en este distrito tan importante y tan grande, pero bueno, conocerlo. A Betty, esto que decía, que hace 40 años nos conocíamos, nos conocíamos del 22 de enero y también, bueno, acá Alejandra que hacía contaba que nos conocíamos de chicas del barrio. Bueno. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ira? De chicas del barrio y que, bueno, la inquietud, o sea, yo digo que siempre hay cosas para contar, no todo está en el libro, no todo, no se pudo anotar todo, ni se pudo, me dijeron, el libro que no iba a superar entre las cosas 200 páginas porque después nadie lo lee. Sabemos que es un momento que no se lee mucho, que por todo lo que explicaba Betty. Pero bueno, cuando me invitan el taller, la editorial, el taller de edición del Centro de Formación 24, el taller de Flores, cuando me invitan a hacer, sí, me encantó, ¿no? Pensé que nunca íbamos a poder plasmar en un libro, ¿no? Así que
fueron entrevistas que fueron así, creo que terminamos un encuentro de hijos, lo primero que de acuerdo que fueran las primeras entrevistas, habíamos hecho un encuentro de hijos que se hizo hace 2 o 3 años me parece, y ahí comencé yo hablando, pero las preguntas de las editoras fue hacia la infancia, a situarme en Villa Constructora, y el libro empieza así, ¿no? El libro empieza contando la infancia que tuve, una infancia feliz, en una barriada con escuela 4 cuadras, con una sociedad de fomento, donde participábamos hermanos, primos y familia, todos juntos, donde mis padres habían venido a vivir desde Santiago del Estero hacia Capital y de Capital a Villa Constructora, porque en los años 60 la matanza estaba pujante, era había un gran movimiento de trabajadores por todos lados y era de solo, dice que una de las primeras charlas de mis tíos fue, hay un lugar en San Justo rodeado de fábricas, ¿no? Alrededor de la rotonda de San Justo está rodeado de fábricas y de hecho nosotros vivimos frente a una de las fábricas de aquel momento que vivíamos, hoy yo ya no vivo, vive mi hija, la fábrica MAN de motores diésel, donde trabajaban muchos empleados, mucha gente. Bueno, ni que hablar, la Textil Oeste en la rotonda de San Justo, 4 cuadras de Arieta, donde funcionaba, estaba la fábrica Yelmo, la fábrica Santa Rosa, el frigorífico municipal. Bueno, todo eso yo no me daba cuenta cuando lo contaba en mi historia de vida, pero describe un momento de la Argentina industrializada, de la Argentina con industrias, que se reflejaba, y eso, mi padre es santiagueño, ellos vienen desde Santiago del Estero, y seguramente que impulsados en búsqueda de trabajo, ¿no? A mí me marca, todo el libro tiene mucho de recordar a los trabajadores y a los amigos de mi papá, que eran de diferentes gremios, como a los vecinos. Los vecinos de la casa nuestra sobre Peribebuy, doña Vita de al lado era metalúrgica, el marido tenía un camionero de Firestone, de los neumáticos, Villa Constructora, un barrio de muchos tanos y gallegos, como decíamos nosotros, entonces todo eso estaba, pero estaba toda la vida de felicidad de un barrio con sus instituciones todas funcionando, ¿no? Eso está plasmado en el libro y ese fue mi interés de que pueda quedar registrado, ¿no? El interés lo que se perdió, que quede registrado, bueno, como así también a los 16 años, cuando nuestras vidas se interrumpen, no hay una pausa en mi adolescencia, que yo digo que, bueno, que sí, que me ha marcado, y hubo esa pausa, una pausa que fue la desaparición de mi padre, y empezar con mi mamá a andar de un lado para el otro, en búsqueda de que estemos seguros, sus hijos, y bueno, eso también está reflejado en el libro. Yo creo que por ahí la pregunta de Ale es ¿qué me llevó? Bueno, estas cosas me llevó a que esta historia aporte. Seguramente hay un recorrido. Muchos de los que están aquí me da mucha alegría porque son parte de eso que plasma en el libro, ¿no? Creo que está la infancia, bueno, está mi hermana, están mis compañeras de hijos en este recorrido,
están, bueno, la veo a María Inés, que fue la primera en llegar, también de las mujeres de UMA, del barrio 22 de enero, está mi psicóloga, mi equipo, el equipo que me acompañó en esto que también refleja, uno de los objetivos de Hijos era que pudiéramos querellar el juicio de la brigada, y el equipo, la red de salud mental de acá, Matancera, del municipio, nos acompañó, del área de salud. Está Cecilia, que fue amiga de mi madre. Mi madre trabajó en la casa de Cecilia, pero eran amigas, eran hermanas, eran muy amigas. Mi madre adoraba a tu mamá y a tu papá. Y era del cuerpo médico las dos del municipal de San Justo. Y se adoraban. Y estuvimos nosotros en el casamiento de Cecilia, con el Pepe. Ay, A Miguelito Navarro lo conocíamos también, el que trabajaba en la sala. Él era nuestro amigo hermano del alma. Y bueno, y después creo que todos los compañeros, bueno, Beto Galeano, que también, Clarita no pudo llegar porque está haciendo un trámite, pero también nos conocimos, yo creo que somos parientes, somos de los mismos pueblos, así que no indagamos mucho, pero creo que un día... terminamos siendo No, hermanos. ¿Sabés que mi abuela también es Galeano? Mira, somos todos parientes. Pero bueno, digo que Graciela, compañera también del querido Alberto, compañero que lo conocí en el MAS, yo milité en el MAS en el 22 de enero, de esa organización, y fue, ahí los conocí, ellos llegaban por la tarde y hacer trabajo territorial en el barrio, venían con Alberto y los compañeros del MAS, cuando el MAS era el gran partido, ¿no? Y pasé por esa organización, vengo de ahí, del MAS, del MST, y eso también está contado en el libro, y de una manera muy linda para mí, porque nombro a todos, nombro a muchos compañeros que conocí en esa organización, ¿no? que me enseñaron por primera vez a interpretar o a leer una noticia internacional, ¿no? Digo, para ir recorriendo así las caras para que los compañeros de la CTA que están acá y que hemos impulsado la Mesa de la Memoria, están las compañeras mis compañeras también del trabajo territorial, Mariela, y está Dominga también, y está Marina, que es una compañera amiga de los últimos años, artesana de las mejores. Y bueno, yo creo que todos los que, Abelardo, que nos vino a acompañar, que después nos va a callar, bueno, mi hijo que está al lago, y mi hermana, y mis sobrinos por allá, ¿no? Decirles que está Ariel, que también se sorprendieron las editoras, se sorprendieron de mi acercamiento con la iglesia en determinados momentos, no es constante, dicen ellas, pero surgió en varias charlas, dice que salía, ¿no? Dice que se sorprendieron ellas, que no conocían esa parte, y bueno, está contado ahí cómo desde Hijos, desde la organización, nos acercamos para realizar un mural de Leonid Duquet, y después por ahí Ariel se anima a contar también cómo fue eso. Y tuvimos de alguna manera, el otro día el compañero Gabriel de Hijos decía que volvimos a entrar a la iglesia, ¿no? Como un grupo de hijos que nuestros padres desaparecieron, nuestros hermanos, y que estábamos enojados con la fe, esa fe, a partir de algunas iniciativas volvimos a entrar a la iglesia, ¿no? A mí me gustaría que después, si querés ahora, contarlo para que quede cómo fue eso que hicimos, ¿no? Con la agrupación.
compañeras, buenas tardes. Un placer para mí estar acompañando este momento realmente muy grato para mí también. Bueno, ese momento se dio una conversación muy interesante que surge de la participación de la Iglesia en términos de compromiso social y político, como que en el territorio no estaba visibilizado y de alguna manera había una enemistad con la cuestión eclesial, porque de hecho el título del golpe militar es golpe militar, cívico-militar eclesial, por lo tanto lo eclesial como carácter institucional tenía, o obligaba, mejor dicho, a tener una mirada negativa hacia la institución. Entonces, si te acordás, Bolí, de esa conversación, estaba Susi Ramos también, con compañeros de hijos. Concretamente, la cuestión fue, en medio del debate muy teorizado, decimos, bueno, que en realidad, tanto Leoní como las monjas francesas, Angelelli, otros tantos curas y monjas religiosos y religiosas que se habían comprometido con las causas populares y que de alguna manera ese compromiso con lo social, con lo político, con lo cultural, con base legal en el pueblo, no reconocer eso era volverlos a desaparecer. Y ahí se armó una conversación muy interesante porque ese hilo desató otras. Y recuerdo la conversación en el patio de San Pablo, que fue muy lindo. De la iglesia de San Pablo. Sí, que fue justamente esto. Yo no volví a entrar a la iglesia después de tantos años y digo, reconfiguró esta cuestión que no se muy bien a todos, me parece, ¿no? El hecho de tener una mirada de la totalidad de lo que significa el compromiso social y político en diferentes momentos de la historia argentina y donde era sumarle de alguna manera una capa de oscuridad a la vida de estas compañeras y compañeros que dieron todo para acercarse a la transformación social y política. Fue un momento muy grato, Lili, ese, porque fue un momento de aprendizaje para todos los que estuvimos conversando en ese momento, y lo lindo fue que además comprometimos a la cúpula de la iglesia. Estaba lo mismo ahí. Con Alejo estábamos llevando adelante la misa, no sé si se acuerda. Nos permitió todo eso. Sí, bueno, fue un momento. Estábamos con Nancy, Alejo, los demás compañeros de hijos. Y fue muy emotivo. Yo ese día me encargué de hacer el registro fotográfico y estuve, digamos, hay una platea y desde ahí hice la toma fotográfica y cuando veo entrar a los compañeros y a las compañeras con las banderas, fue realmente un momento muy, pero muy emotivo. Ustedes también estaban. Y bueno, así que, bueno, para mí, digo, fue un momento bisagra para agregar algo más porque inclusive ese momento de reconocimiento acerca de Leoní nos llevó a comunicarnos con su sobrina, con Genevieve, que es la querida amiga de Francisco, la monja francesa, con la que tuvimos contacto, Lili también. Sí. Nos escribimos con la monja, nos escribíamos mail a través del grupo, con Nancy, con las chicas. Y después, bueno, cuando muere Francisco, yo la veo a la sobrina de Leonid llorando sola frente al cajón de Francisco. Inmediatamente nos hablamos con Ariel para recordar, ¿no? Yo no podía creer
bueno, tantas cosas que nos habían unido, ¿no? Pero para nosotros fue esto, ¿no? Y el otro día escuchar a un compañero que se crió también en familia católica, pero que estaba muy enojado, como Gabriel, con la iglesia, que él mismo diga que tuvo esto como la misa que hicimos en Villa Constructora, donde homenajeamos a los desaparecidos de Villa Constructora con el Padre Santiago, fue de alguna manera volver a la iglesia, ¿no? Como así también la misa en Villa Palito con el Padre Charlie, la caminata y recorrer por los otros desaparecidos, ¿no? Entonces, bueno, eso también está de alguna manera y no está eso, como también está el acercamiento que tuvimos en el 22 de enero con Fernando Montes, con Roberto Musante, con Claudinio, creo que era la Escalabriniano, y por supuesto con los curas que hoy tenemos en el territorio, ¿no? Que nos han prestado el Tano para que funcione Hijo en un encuentro, y eso está ahí, ¿no? Pero bueno, esto así, claro, son muchos años, por ahí, 40 años, entonces se me pierde a mí eso de tantas actividades o tareas que he sido parte, ¿no? De luchas que he sido parte. Así que sí. Quiero agregar algo más que no es un dato menor, pero digo, esto desató una ola, porque efectivamente, digo, entramos con la bandera, sí, entramos con la bandera, compañeros, entramos con las banderas. En todo caso, digo, si el cura dice que esto es la casa de Dios, ¿por qué tenemos que estar afuera? Digo, tenemos que entrar todos. Y se dio eso, y esa conversación después se extendió, inclusive con los curas. Tuvo mucha repercusión en ese momento, porque simbólicamente representó un momento bisagra, vamos a ponerlo en términos de matanza. Y después quiero agregar algo más, porque esa conversación con hijos tuvo una réplica o una mirada más allá de la Argentina, que fue cuando hablamos después con Leonardo Boff. Leonardo Boff viene a la matanza. Estuvimos ahí con Mansi. Exactamente. Y digo, esa conversación después con Leonardo, que fue una conversación que se extendió a nivel de todo el país, fue... ¿Lo podés diferenciar? Porque no lo vi por tu Leonardo Boff es, digamos, uno de los fundadores de la teología de la liberación, junto con Gutiérrez en Perú. Leonardo Boff es la referencia viva de ese movimiento que fue el que impulsó, digamos, la reforma eclesial del año 60, del 76, que congrega a todos los curas, en ese momento eran tercermundistas, hoy son curas villeros o curas de opción por los pobres. Esa mirada revolucionaria, de alguna manera, lo llevó a que el Vaticano los corriera, digamos, a la centralidad del debate eclesial, pero bueno, yo en ese momento, cuando hicimos toda esta historia, formaba parte de una organización de promoción social y pastoral que se llama Centro Nueva Tierra. Así que bueno, la conversión era con toda la región y cuando vieron la foto realmente se recibió con una alegría tan grande, porque dijeron, bueno, este es el camino, compañeros, este es el camino. Si no, parecía que las conversiones que tenían que ver con la iglesia se centraban en algunos momentos y estaban sino destinadas al olvido. Entonces, digo, invitar a la mesa a todos. Y eso tuvo un peso muy interesante porque, en definitiva, digo, hace un ratito hablaba Machuca. Y considero que esto de que la instancia del diálogo político y social tiene que estar mucho más abierto, porque en definitiva nuestra capacidad asociativa tiene un sentido que es el principio humanista, pero a veces tenemos dificultades para hacerlo, para plasmarlo. Y creo que es un momento como aprovechar esta ocasión para decir nos reencontramos, para ver
de qué manera pensamos estas nuevas capacidades asociativas que es necesario pensar en un tiempo que se ve, se visualiza complejo. Así que bueno, Lili, gracias por todo esto, realmente una alegría enorme saber, quiero leer el libro obviamente, y algo que dijo Betty que me hizo pensar muchísimo. Es verdad que si no somos capaces de plasmar la historia con un registro que sea realmente tangible, porque todo lo que está en red es totalmente volátil, y yo creo que si el libro va a permanecer en algún lugar y se va a reanimar y se va a seguir compartiendo. Y si esto, le voy a invitar a los compañeros y compañeras que escriban, porque es un momento fundamental para reencontrarse con las historias que los jóvenes, los nuevos militantes desconocen realmente. Y es importante entonces hacer ese camino para reanimar la historia y también animar el presente con nuevas formas militares. Así que bueno, gracias. Gracias, Ariel. Es lo que me interesaba saber y bueno, Claro. más o menos sabemos, pero ¿por qué vos pensás o no? ¿Cuál es la idea de que Hijos en la matanza, en este territorio, empezó tan a destiempo con otros, no a destiempo porque nunca es tarde, digamos, ¿no? Pero con tanta diferencia con otros hijos, porque es bastante nuevito el nacimiento de hijos en la matanza, hijos, hijas, hijes, y bueno, digamos, ¿cómo ves eso? ¿Por qué? Sí, yo creo que a partir de en este año estamos cumpliendo 30 años. La Red Nacional está cumpliendo 30 años. La Red de Hijos, desde que surgimos. Y nosotros aquí desde el 2013, que es a partir de que se señaliza la Brigada de Investigaciones de San Justo, se señaliza y ahí nos encontramos, ¿no? Ayer yo estaba, le voy a poner aquí. No sé si la puedo grabar. Hace rato que no nos vemos. Y bueno, y a partir de que pasaron muchas cosas, o sea, el movimiento de derechos humanos, no solo no había hijos en la matanza, no había hijos en un montón de lugares, y se situaba más en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En capital. De hecho, también algunos familiares, como en el caso de nuestra familia, tampoco, mi madre, por ser una trabajadora de acá matancera, tampoco participaba de las marchas de las madres. Sí, había ido algunas veces, pero no estaba lejos de poder trabajar, salía al policlínico, iba a trabajar por hora, en diferentes lugares, y bueno, no podía participar, pero después a mí todo eso en la cabeza me rondaba cuando era más joven, y después, bueno, fui entendiendo todo eso. Yo creo que yo creo que empieza al bajar los cuadros, Néstor Kirchner, que baja los cuadros, 2003, 2004, bajan los cuadros en el salón de los presidentes, todos los presidentes militares que hubo, baja el cuadro de Videla. A partir de ahí hay otro momento político, ya habíamos pasado políticas, la ley de obediencia debida, habíamos pasado varias, entendiendo que yo no me daba cuenta, o no me daba cuenta que lo importante que era nuestro movimiento de derechos humanos argentino por aquellos años. Eso lo fui conociendo más en la militancia
cuando ya ingreso a Hijos, que empezamos a ver ya más detenidamente. Y a partir que se señaliza y en la puerta de la brigada nos encontramos un puñado de hijas en su primer momento, y escucho a Norberto Linsky, a Marcela Fernanda, que es la hermana de Gabriel, hablar, Amalia Marrón, compañeros del CODECET, hablar de que ellos ya estaban juntándose para declarar, y a partir de ese momento, que es un momento muy importante para Hijos La Matanza, porque ahí como que nos vimos, nos estábamos hablando por Facebook con las chicas, y cuando nos vimos personalmente nos fundimos en un abrazo, y ese mismo día queda de alguna manera. Yo llego al lugar con una bandera que había hecho Freddy, un amigo mío, que decía Hijos La Matanza, y es la bandera, los colores que Freddy puso, y es la bandera que hasta hoy mantenemos, ¿no? Es el mismo fileteado, es otra hoy porque se nos rompió, muchos años se nos rompió la banderita, pero es otra que es pintada por todos. Y bueno, pero esos primeros días yo me lo cruzo a Pablo a Pablo Pimentel, me lo cruzo en la Municipalidad de La Matanza, creo que era un día que presentaban algo de antropología forense o algo, y le pregunto a Pablo, así como hermano, ¿por qué no hay hijo en La Matanza? ¿Cómo no hay hijo en La Matanza? Y Pablo, bueno, así, bueno, tienen que hacerlo, tienen que hacerlo, tienen que armarlo, ¿quién no va a hacer? Nosotros no somos hijos, ¿no? Y rápido, y sigue atendiendo lo que atendía, ¿no? Y a mí me quedó eso, que fue ahí nomás Yo creo que hoy conociendo en varios conurbanos, varios lugares que vamos, no había tampoco hijos. Debe haber pasado lo mismo que acá. ¿Quiénes forman una organización? ¿Cuándo se forman? Cuando es necesaria, cuando necesitamos ser parte. Creo que ya había una Secretaría de Derechos Humanos que estuvo Gina Dinardo, que impulsa una serie de políticas en el territorio. Después está el compañero Miguel Rocha, Betty Ronchi, la mamá de Eva Soto, y bueno, compañeros que empezaron a movilizar en el tema de derechos humanos, ¿no? Hoy entendiendo, sí, empezaron a acompañar esas políticas públicas a nivel nacional. Empezaron a acompañar, y ahí hoy vemos que no solo nos pasó, en Almirante Brown se armó hace poquito. Yo lo que tenía es algo. Mi papá trabajaba en el cementerio de Villegas, lamentablemente. Y yo me acuerdo, o estaban separados, mi mamá, me acuerdo que íbamos a tomar mate, llevarle a mi papá siempre. Y por momentos éramos chicos, qué sé yo nací en el 64. Cuando de repente nos decía mi papá, quédense acá. Y aparecían los camiones y cerraban el cementerio. Y mi papá estaba aterrorizado porque además mi hermana mayor, que no era hija de él, militaba. Ella, la pareja, el compañero de ella, era uruguayo y bueno, y militaban y estaban no perseguidos. Y él se sentía muy perseguido. Y dentro de La Matanza sabemos que es un ámbito que se militó siempre. Y creo que los derechos humanos estuvieron vedados hasta que vino Alfini, para mí, ¿no? Justo me tocó escribirle una carta a Cristina y eso fue lo que también. A partir de que recién que Valentín estuvo acá y que bajaron los cuadros, empezó, si bien había compañeros de la PDH históricos, digamos, y también de familiares, porque conocimos, ¿no?, a Fernández Vigide, que después, bueno, nos traicionó, pero conocíamos, ¿no?, tantas familias que militaban. Acá era muy difícil.
trabajar con el tema de los derechos humanos. Porque siempre eras tildado cuando hablabas de los derechos humanos. Creo que esto pasó también como que no hubo un acompañamiento, como para que también lo pensemos desde un lugar crítico también, digo que sirve, para eso nos sirve tener el libro y poder discutir. Y bueno, por suerte fueron pioneros o fueron transgresores en poder levantar las banderas de hijo, porque si vos en La Matanza decías algo de los derechos humanos, decías que sos un zurdo de mierda. Exactamente. Me tocó que me lo dijera, por eso no. A mí te cuento. Entonces, bueno, fue algo transgresor, digamos, ¿no? Sos zurdo de mierda, TJ era primero. Sí. No, por eso fue importante la señalización de la Brigada de San Justo como primer hecho político, ¿no? Creo que sí, tardíamente, pero bueno, nunca es tarde, pero esto pasó a varios municipios hermanos. Nosotros integramos la red nacional y también la red provincial, y muchos municipios también se van después, mucho más después que nosotros, empezaron a surgir hijos San Vicente, hijos Loma, hijos Almirante Brón, José Cepaz, Rodríguez, o sea que, y hoy con intendencia progresista y del palo, vamos a decir, ¿no? Pero sí. Pero creo que también, ¿no? Las madres también, los organismos también han sido en la historia ninguneados, maltratados, las madres, o sea, los organismos de derechos humanos, ¿no? Bueno, eso más o menos como para hacer, está ahí la charla con Pablo, está plasmada y está bien marcada en el libro, que a partir de la señalización de la brigada empezamos una etapa, ¿no? Nosotros acá inmediatamente que nos constituimos como hijos, empezamos a armar la mesa de la memoria, empezamos a impulsar con la PDH, invitando a las 2 CTA, invitando y empezaba a surgir las vigilias que antes no estaban y que a partir de ahí le empezamos a poner toda esa, que la memoria, y como así, como las baldosas, como así los homenajes en las plazas, ¿no? Bueno, no todo está en el libro, yo creo que algunas cosas no surgieron, ¿no? El otro día me decía, bueno, que había surgido mucho esto de la fe, pero que también había otras cosas que no habían surgido, ¿no? Yo siempre trabajé con mujeres, si bien está muy poco, se ve que en la charla que daba, habré tenido mucho interés de que surgiera, que saliera la historia de niñez y de felicidad de mi primera infancia, de la infancia, el momento de la desaparición de mi padre y después lo último, ¿no? Que es está muy fuerte en mí la historia de los barrios, de las ocupaciones y bueno, y después la importancia de hijos, ¿no? Eso es lo que refleja y queda en algún lugar, solo mencionado en algunas cosas. Yo con María Inés nos conocemos hace 40 años, pero nos volvimos a encontrar ahora, cara a cara, así en este último tiempo, para ser exacta, era 2 meses y nos volvimos a encontrar. Y para mí fue una alegría, porque yo a una de las primeras que reconozco como compañeras feministas es a las compañeras de UMA en el 22 de enero y las traje al libro, pero hace 2 meses ya estaba el libro, así que bueno, es lo que sale, ¿no? Sí, Pero, una cosa que vos capaz que no está en el libro seguramente, cuando colocamos la primera placa. no está en el libro. Bueno, Yo, pues sabés que tenía la foto, claro, porque estamos... 30 años de eso. ¿Cuánto? 30 debe ser. 30 años. O más.
En 1996. La placa de la La placa de la plaza de San La plaza de San La plaza de San Justo hay una placa que estoy sola. Claro, 20 años de Colombia y no nos la dejaba poner la placa. Porque el centro donde estábamos, Se la hizo Pepe. la hizo Pepe. La hizo Pepe. Actor, La que está, director. no, frente al municipio. Primero que a una frente de la iglesia y después de Francia. Después cuando se arregló la plaza, se trasladó para allá. Y el intendente del momento, si no nos dejaba poner la placa. Porque no quería, bla, 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 bla. Entonces, bueno, armamos una campaña a nivel nacional y del nivel nacional le bajaron la orden, la cosa y que nos dejara poner. Y como no teníamos la base, porque no nos habían dejado poner, lo queríamos poner ese día, teníamos un camión, subimos la placa arriba del camión y Lili viene y me dice, yo soy hija de desaparecidos. Sí, tampoco lo decías demasiado, Lili. Claro. No lo decías demasiado. Entonces le digo, ¿quién somos? Porque habíamos hecho con Juan Carlos en los viejos padrones, ¿se acuerdan? Habíamos buscado las direcciones de todos los desaparecidos de la matanza y habíamos ido a poner a recorrer casa por casa. Y a ella a San Justo. a San Justo dimos toda la vuelta casa por casa, algunas familias nos recibieron, otras no, imagínense que era medio complicante el tema. Y ella me golpeó y me dice, yo sé, mira quién soy. Y entonces, bueno, se subió, estaban con grupitos. Mirá cómo me acuerdo. Tengo También el momento fue tengo la imagen, me quedó esa imagen, entonces ya se subió al camión y estaba Delia Blanco, nuestra compañera de APH Matanza, la primera presidenta, y se subieron y ella fue una de las que destapó esa placa. Estoy en la foto. Estás en la foto. Sí, salí ahí nos pusimos alrededor de la placa y Sí. está tallada por Pepe. Sí. Así que, bueno, todo, La placa de la plaza. Sí, todo cruce así, Sí, ¿no? sí. Fue muy impactante que viniera una persona y nos dijera eso. No sabemos quién es. No, creo que faltaron un montón de cosas, entre ellas, sí, seguramente es para pensar en otro libro que ya saldrá en algún momento, pero faltaron un montón de historias que tienen que ver con esto, ¿no? Están también las tensiones, las diferentes tensiones que hubo, digo, desde más que nada de lo territorial, desde la toma de tierra, con el ejecutivo de turno, con la gente. Y eso también, no sé si tensión, pero sí que no eran accesibles a las demandas que en por aquellos años o por diferentes momentos me tocó representar con compañeros de los territorios que no encontramos. Y en muchos otros momentos sí, ¿no? El 22 de enero se acercó un domingo, un compañero que hasta hoy nos seguimos hablando, Miguel Preto, era el jefe de gobierno, era así, estaba Russo y estaba Miguel, pertenecía a esa camada de Federico Russo, y fue muy accesible, inmediatamente brindó, hizo bajar a los médicos. Nosotros ya teníamos todo un equipo de salud en el 22 de enero, con la CICOP del Parisien, con Federico Requena, con un montón de compañeros que integraban la CICOP, pero inmediatamente Miguel vio y tuvo la sensibilidad de hacer bajar la doctora Barral, que era la secretaria de salud de aquellos años, y hizo bajar todo un equipo, y eso colaboró. Hasta hoy somos amigos con Miguel, es una persona de consulta que siempre nos llamamos en determinados momentos cuando pasa algo a nivel, como nos llamamos en estos días, para cruzarnos qué nos estaba pasando. El lunes que estábamos, que no sabíamos. Lili, Sí. obviamente yo te conocí a vos allá en ese acampe en San Justo y después hice No está en el libro. Fue Es que hay que hacer otro libro. Fue la La que campaña. te diga ahora. ¿Cómo me conociste? Claro. Yo te conocí ahí que andabas con alguien ahí que dije, no,
tenemos. No, hubo una cambio importante. Va, 60 días estuvimos ahí, en la Plaza de San No me Justo. acuerdo qué campeón. Era por, en ese momento se había empezado a desarrollar la ducha piquetera. 90 y pico. Claro, 90 y pico, 90 y pico, no me acuerdo. No, antes. Y ahí acampamos 70 días, me acuerdo que en un momento me habían invitado a tocar no sé dónde afuera y yo me fui. Y yo pasé de nuevo para pasar, ¿viste? Pues había tardado 10 días, 15 y seguían ahí. ¿Por qué no? Dura esta ¿Por qué gente. no lo pararon? Y a partir de ese momento después fueron muchas circunstancias que dieron lugar a lo que fue el movimiento piquetero Sí. importantísimo en la Argentina y fundamentalmente acá en esta parte del centro y empezaron a generarse los MTD, los distintos sectores que empezaron a conformarse como movimientos piqueteros reales. Contá, pues esa experiencia te tuvo ahí como centro también. Sí, sí, era. Acampamos con una organización que se llamaba Frutrade, que era el compañero. Villalba. ¿Eh? Villalba. Villalba, No era él solamente. Villalba y Berta. Berta. Y Berta. Compañeros que no sé si era estilo polo obrero por ahí. Estaban ahí coqueteando y después lo Bueno, descoquetearon. pero de Frutrade. Pero fue una experiencia ahí entre el 97 y el 99 es ese acampe, no recuerdo. Tengo los recortes de diario y tengo ahí, estoy con ellos, estamos ahí. Nosotros creo que ya estábamos en el Nicol fuimos en el 97, así que creo que es por ahí, ¿no? Sí, Abelardo lo conocí ahí, siempre lo cuenta esto, así que bien que hayas aportado a esto, ¿no? Una vez en la 1003 o la 1001, no me acuerdo, estábamos pidiendo para comprar con una olla, ¿te acordás? Me sacaban la comida. Ah, estábamos con Alberto. Estábamos con Alberto, claro, estaba Alberto también. Sí, me Y imagino. fuimos una tarde a hacer la merienda, no me acuerdo. Vino la policía, nos empezó a sacar todo y ellos dos agarraron la olla Tironeando la olla. tironeando la olla para que no nos saquen la Eso no hace mucho, fue antes de la pandemia. Sí, antes Estuvimos de- en Sí. el corte de la Sí, 2001. fue en la toma esa del 2001. Atrás del corralón. Estaba Sí. Macri, y fue esta toma que los vecinos nos llamaron para ver cómo nos organizamos Sí. y bueno, Alberto lo primero que hizo fue llamar a Lili para ver cómo nos organizamos en esa toma. Bueno, y después y también a la PDH, a Betty y a Juan Carlos. Fue muy cómodo. Y mucha participación tuvimos en esa toma, que fueron bueno, mis compañeros como los docentes también independientes, o con Beto Mendiolar, también fueron a dar solidaridad, hasta que después vino el desalojo, un violento desalojo que también estuvieron Terminamos ustedes. presos, fuimos a la comisaría. En la comisaría, un violento desalojo, fue un operativo muy grande lo de esa toma. Eso es lo que tiene, por ejemplo, nosotros o nuestro grupo, siempre pensamos cuando hay una toma, porque cuando se producían las tomas nos venían a preguntar cómo hacemos para organizarnos. Claro. Y siempre decíamos, oye, la llamamos a Lili. Claro. Tomador experto. Bueno, yo a Lili la conozco en el 86. Mirá, yo cuando estaba en el viejo más, voy a militar al 22 de enero y yo no te conocía a vos. Te conocía de nombre ahí. ¿Por quién te conocí? Por los vecinos. Los vecinos la nombraban a Lili, todos me hablaban de Lili, me acuerdo que había una campaña ahí en el MAS, por el Austral, por el MAS, y estábamos haciendo esa campaña, y era impresionante cómo te encuentro. Yo te conocí. Está en el libro eso. Porque eso fue el MAS, tenía una campaña que decía un austral para el MAS, y después sale un recorte en el periódico que decía que en el barrio que más la gente, era el barrio más pobre, que más había puesto plata, era en el 22 de enero. Y yo me sentí porque no tenemos un mango y era el barrio y salía un cuadradito así. Claro, Saludábamos a la regional La Matanza y en especial al 22 de enero. Habíamos abierto un local con Cecilio en Villegas y tuve que ir a hablar con los del CDO, Comando de Organización de Ciudad Evita, para que nos dejen, para que la pared de la casa de Cecilio, que es toda pintada de roja, imagínate,
del bastión del peronismo. Y yo fui a hablar con los compañeros del CDO para decirle que ese paredón no nos toque. ¡Locura! Mira si hoy te pintan la estación. Pero no respetaron. Pudimos inaugurar en la casa de Cecilio, en el sector I creo que era, frente a una escuela, inaugurar esto, ¿no? Quiero decir que el 22 de enero fue todos los partidos, el Partido Intransigente, el Partido Comunista y el peronismo. Y la UMA. Y la UMA, sí. Porque nosotros tenemos, perdón, Sí. nosotros, mejor dicho, ahí estaba, no me acuerdo el nombre de la compañera, era la líder de ahí, del grupo de la UMA. Cuidábamos a los pibes y hacíamos la comida, no para todo el asentamiento, porque el asentamiento era muy grande. Entonces, como nos dedicábamos a eso, en la asamblea, que está incluso escrita en el libro de actas, nos donan media manzana, que después no queda media manzana, porque son 4 o 5 personas. Y ahí, bueno, trabajamos enormemente con toda la comunidad. Hubo un comedor, me acuerdo que había un obispo, que era el que recibía la comida y nos daba. Que nosotros fuimos al municipio y planteamos que teníamos personería porque teníamos que recibir, no por anticristiana ni nada así. Es que era un obispo vivía en Ramos y que nos mandaba huevo de codornices para porque tenía un criadero de codornices. Y bueno, y ahí yo les digo que sufrimos mucho. Empezamos, tenemos fotos donde se creó primero el merendero y después nos sacaron nos habían regalado todo un galpón de esos que se arman con los bloques y los postes. Lamentablemente nos robaron la primera cosa que compramos para la construcción y después, bueno, tuvimos, como estábamos en una organización internacional, recibimos donaciones de Alemania, de Francia y se construyó el comedor, ¿no? Hasta ahí. Y la verdad que ahora yo quiero invitar a todos y a todas. Nosotros la verdad que estamos muy atrasados en eso. Si soy larga me cortan. Sí, te limitamos el tiempo, no te lo. Bueno, entonces se nos ocurre que en el barrio teníamos que hacer algo de la UMA desaparecidas, porque en la época del proceso los partidos quedaron suspendidos. Los dos únicos que eran ilegales eran el Movimiento de Solidaridad con Chile, y la otra era la UMA. Porque nosotros lavábamos el cerebro, las mujeres, los niños también. Entonces hicimos eso y entonces ahora mandamos a hacer un mural. Me acordaba lo que decía la compañera Lili. Lo hicimos en el 20, estamos en el 25. Y pedimos por favor que no lo toquen. Se pintó y todo el mural. No lo tocaron. Y ahora se empezó a hacer el dibujo que queremos, plantearon que firmen hijos, madres, abuelas, y vamos a poner dentro el nombre de todos los desaparecidos de Barracas. Nos vamos a tomar el atrevimiento también de poner al negrito de Llaneda. Se va a llamar Jardín de la Memoria Delia Rango, que fue fundadora de la Unión de Mujeres de Argentina de Rango Mejía, y la PH, va a firmar la PH, madres, abuelas. Y le decíamos al artista que no queríamos una cosa tétrica porque estamos viviendo un momento muy difícil, que queríamos más bien que represente sueños, los ideales por los que cayeron nuestros compañeros. Y entonces están haciendo mural. Los invitamos, los viernes vienen al mediodía, lo va haciendo, pero va representando, por ejemplo,
la escuela, el hospital, los pañuelos de las madres y de las abuelas, todo por la fábrica, la escuela de San Moret y otras cosas que en este momento no veo, el jardín, la plaza, los bancos, porque nos da la impresión que estamos en un momento muy abrumado. No son los 70. Disculpen, yo voy a cumplir 81 años. Y lo que decía Lili y la otra compañera, que no me acuerdo tu nombre, Alejandra, es lo que viví yo cuando, mucho más antes, vine a la matanza. Yo soy conocente. Soy una campesina, con mucho orgullo, con una familia numerosa. Y la verdad que la felicito a Lili por haber escrito el libro. A mí mis compañeras me dicen que tengo que escribir, que yo puedo hablar del encuentro de los argentinos, puedo hablar de Tosco, puedo hablar de la coordinadora interfabril de comisiones internas de la matanza, la secretaria de los argentinos, hablar quién era Tosco, hablar quién era Hongado. Íbamos en delegación a visitarlo allá en los Polvorines, donde vivía, y bueno, paro ahí. Pero quedan invitados, los viernes trabaja el artista y los sábados, van a un buen bar y todo, y se mantiene. En la 22 de enero. Y yo tenemos que hacer algunos pedidos al municipio, por ejemplo, que ponga foco la columna que está ahí, que no tiene foco, que esté iluminado. Los vecinos están enloquecidos, están contentos. Pasamos en esto que se lo podemos hacer. Eso Después con pasamos. Checo Truman te lo conseguimos. Pasar la ubicación, la dirección, la ubicación. Después te lo digo. Bueno, ahí están mis compañeras de hijos, que ya estuvimos hablando de poder en el lugar para pintar bueno, esto que cuenta María Inés. Nos volvimos a encontrar y una de las invitaciones fue a poder pintar los nombres, como la agrupación Hijos, pintar los nombres de los desaparecidos, ¿no? Y bueno, automáticamente dijimos que sí, que nos parece una tarea muy linda poder hacer en esa barriada, ¿no? Uno de los barrios más grandes de La Matanza. Así que bueno, yo me gustaría, vamos a ver si quiere preguntar algo más. No, ¿qué te produjo escribir? ¿Te produjo algo? ¿Te gustó? ¿Te costó? Sí, hoy con el diario del lunes, uno hubiese querido poner un montón de cosas, de vivencias, de otras cosas que me parecían importantes. Pero bueno, viste que dice que el inconsciente te traiciona y fluye lo que uno considera que para uno es importante. Yo creo que todo aportó a mi militancia y bueno, esto, ¿no? Querer, esto que dice Graciela, que cuando surge una toma de tierra me llaman a cualquier hora y yo es donde me puedo aportar, pero no porque sepa mucho, ni soy ingeniera, ni soy, no sé, nada que ver, sino de haber aprendido en la misma vida, bueno, esto, ¿no? Cómo agarrar un ovillo de hilo y salir a marcar los terrenos para entregarle a gente que no tiene casa o que no tiene techo, ¿no? El ovillo de la memoria, el hilo de la memoria tiene que ver con eso, y tiene que ver que después todo es la militancia, ¿no? Yo, como todo, me casé en la dictadura, están reflejadas mis parejas, Eso le
Tus Están parejas. reflejadas los amores, amor en la dictadura, amor en la toma y amor ya grande. Y está reflejada también mi lucha, o sea, mi adhesión con contradicciones, pero mi adhesión al aborto seguro, legal y gratuito, haber adherido y haber sido parte de esas las primeras charlas con Marta Rosenberg, una de las personas que llevó adelante ese movimiento, y las contradicciones era en lo personal, ¿no? Por todo lo que eso significa, y del cual también adherí porque iba a faltar a mi historia de vida, y mi historia de vida también es que pasé por circunstancias donde tuve que decidir abortar, ¿no? Entonces esa también otra contradicción en lo propio, pero también está contado, ¿no? A sorpresa de mi familia también, que lo leyeron ahora, que no lo sabía, digo, ¿no? Las parejas sí fueron consultadas y querían ser nombradas, y todas dijeron sí, porque fue la verdad. Entonces, bueno, no había problema. tus parejas fueron compañeros de lucha. Claro, fueron mi marido, nada, fue en un momento de dictadura, los 3 años que mi padre desapareció, en un momento de mucho miedo, pero bueno, era salir con él y con el conjunto de compañeros, y que el miedo desapareciera, yendo a los recitales de rock, yendo a ver una película que la vi como 10 veces, Woodstock, que nosotros nos cansamos de ir a verla, y con el Pocho fue transitar eso, ¿no? Pocho era de otra barriada muy fuerte, que eran los monoblos de la Tablada, donde había agite ahí real, y donde Pocho había llegado ahí, Pocho, una historia muy linda, su familia entrerriana, pero había llegado ahí y los compañeros de la década del 70 le habían dado a sus padres un departamento. Esos departamentos fueron ocupados en la década del 70 y Pocho, su familia, se conectan con un par de compañeros de las organizaciones de los 70 y es quien le entregan un departamento, ¿no? Pocho tenía toda esa historia que también nos unía, barriadas muy, en la época de la dictadura, Villegas y los monoblos de la Tablada eran mucha gente y donde pasaba de todo también, no era lo de hoy, podías caminar tranquilo, ir y venir, y hoy está mucho más convulsionado, ¿no? Pero bueno, Pocho fue andar de la mano de Pocho sorteando el miedo. Claro, y que en la actualidad también Pocho es una persona significativa en tu vida, sigue siendo todos tus ex significativos de tu vida porque creo que respetan tu lucha, tu trabajo, nada, me parece que siguió igual siendo respetada, ¿no? Por todos los compañeros que tuvo. Y Por todo. Bueno, por todo, algunos no vas a contar. Da nombre. Algunos no están en el libro. Da nombre. Abelardo no te puse a vos. Eso lo voy a comprar. Ahora después te vas a tener que hacer otro para Una cosa, claro, en la próxima edición. Seguramente acá no está, creo yo, es así, tus últimas experiencias que son, para mí, continuamente en tu vida, como que sala de todos los compañeros hemos hecho cosas. Pero Lili, a mí me enternece, me conmueve, me alegra, me alivia que cada miércoles estés bancando la lucha de los jubilados. Y eso para mí es una cosa que emociona. Yo me emociono enseguida. No, en serio. Estoy con casco y... Claro, y eso no Así está. cualquiera, Eso no parece. está.
Eso no lo tenés en el libro, Lili. No Para lo la pusiste. próxima. Por eso para la próxima va a ser o está acá. No, está. Ah, Está porque Muy hoy levemente. Voy así al pasar. está porque integramos un Claro. conjunto de compañeros de hijo la Comisión Provincial de la Memoria. Estuvimos 4 años haciendo inspecciones en cárceles y comisaría, y en este último año, este último año, 2 años, en la era de Milei, estoy en un área que es monitoreo en las movilizaciones populares, así que vamos con todo, ¿no? Casco, máscara, y estamos ahí monitoreando, que también es, no está todo lo que yo pienso sobre qué es la represión hoy, pero está que estamos los miércoles así, ¿no? Y ahí voy a hacer lo voy a poner mal ya. Bueno, este día, esta dedicatoria hoy es para un compañero del 22 de enero, Bien, el compañero Juan Carlos Blanco, Muy bien. Negro fallecido blanco. hace una semana. Sí, es verdad. Bueno, quería bien recordarlo porque lo vi a él hace 15 días en la marcha de los jubilados, donde yo estoy, siempre estamos pasando, nos tomamos de la mano, nos saludamos, y él me dijo, la lucha sigue, ayer y hoy, ¿no? Ayer y hoy. Y así es, ¿no? Y va a seguir. Juan Carlos se nos va en víspera de esta tsunami que tuvimos estos días, pero como los pueblos siempre vuelven, digo que vamos a salir, hay que encontrar, ¿no? El libro, el final, para cerrar así mi presentación, el final está incierto, ¿no? El final está abierto, vamos a decir. El final abierto porque creo que esto, como dijo el negro, la lucha sigue, y el final es eso, ¿no? Que sigamos, ojalá podamos encontrarnos, ¿no? Recién, antes de entrar, hablábamos ahí con Ariel, con Machuca y con los compañeros, y estaba también Sayago, que me hizo una notita en la calle. Creo que es eso, ¿no? ¿Cómo seguimos después de esto? Y otra de las preguntas que me hicieron el otro día y yo me quedé ahí es, bueno, después del libro qué, y eso, ¿no? Y yo creo que en este espacio donde hay compañeros tan militantes acá, ¿no? El abrazo es mirarlo a Beto, es decir que nos conocemos de hace tantos años, pero que en este último tiempo de la era de Javier Milei estuvimos ahí somos parte ahí de una multisectorial, y bueno, me alegra porque sé que es una persona muy ocupada, que esté ahí, igual que los compañeros profesionales que nos han acompañado en momentos muy duros. Así que es eso, ¿no? No está todo reflejado. Creo que algo menciono a Clara, creo, en el libro está Clara, porque era parte de una revista junto con Fabián, habían sacado una revista por aquellos años. ¿Cómo te acordás de la revista? Huerque Mapu. Huerque Mapu, había en los 90 unas pintadas que se animaban a hacer casi a tiza y carbón, un puñado de amigos, y yo decía, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Algo que solamente decía Huerque Mapu. Y había una en Peribebú y Camino de Cintura. Y a mí, yo veía eso y decía, ¿qué es? Era así con perrite negro, Huerque Mapu. Y un día estoy cenando en un lugar, entra Clara, Fabián, todos los chicos de la primera camada de trabajadores sociales de la universidad, la primera camada que se recibe, estaba Raquel Blanco, y veo que llegaban con un montón de revistas,
Y el título, venían de imprimirlas no sé dónde, fotocopias así, reportaje a Copani, la primera revista, y la veo a Clara que entra con la revista y era la revista Huerquemajo. Ahí estaban los Huerquemajos y yo estaba en ese lugar, ¿no? Así que bueno, nada, que quería, me gustaría, no sé, que digas algo, Beto. No, a ver, la verdad que estamos nosotros en un lugar privilegiado, porque la cantidad de militancia popular con sus matices, la cantidad que hay en los barrios, en los lugares de laburo, es impresionante. No por algo el PJ tuvo que cambiar perfil y darle bola a los derechos humanos, tiene que ver con la militancia popular en una casa. Obviamente está como dijeron acá, que Néstor hiciera lo que hiciera, la pucha si potenció todo, porque no sé, acá en el país no había justicia en ese momento, y me acuerdo, y bueno, incluso algunos compañeros nuestros llevaron la causa al juez Garzón, porque acá no se podía conseguir justicia. Es decir, fuimos capaces de volver de noches mucho más oscuras que esta, así que laburando, militando y ayudando a organizar, creo que de esto que es una nochecita oscura, vamos a salir más pronto de la Así es. Lili, hola. Rita. Bueno, cuando te escuchaba hablar de hijos, ¿no? Justo hoy estábamos en un CEN con Gaby y él se acordaba, Gabriel también, mi compañero, cuando a ellos lo convocan, que fue en el año 2012, y a partir de ahí el surgimiento. Yo creo, y respondiendo por ahí me tomo el atrevimiento de responderte, creo que, no sé si llegamos tarde en conformar hijos La Matanza, yo creo que son procesos personales, procesos históricos, veníamos de los 90 a una fragmentación social, la década del 2000 tratando de también ya en la adultez y acomodarnos. Nosotros venimos muy rotos, muy fragmentados, entonces creo que llegamos en el momento justo, ¿no? A pesar de todo el abanico de diversidad y pensamiento que tenemos dentro de la agrupación. Y la pregunta es la siguiente, Lili, ¿hay un hecho histórico, y tomando lo que dijo Beto, que acá somos militantes, matanceros y una fuerte militancia? En el libro está hecho el escrache, porque últimamente estoy hablando mucho del genocida, ¿viste? El genocida que vive en Rafael Castillo, que fue juzgado en el juicio donde vos declaraste, declaró Nancy, Gaby, digo, ¿lo mencionaste ese escrache, Lili? Te das cuenta todo lo que falta. Nosotros quedamos en hacer el libro de hijos, de las escuelas, de todo. Eso tiene que estar escrito porque lo venís diciendo. El escrache a Boan. El escrache. Lo viene repitiendo Analía, es real. Y faltan un montón de cosas. Entre las cosas que faltan también, para nosotros haber sido recibidos en la Secretaría de Salud, haber conocido a las compañeras en la Plaza de San Justo, el 25 de noviembre, no me acuerdo el año, pero me acuerdo que era el Día de la No Violencia, 2016. Bueno. Pasé. Si querés contarlo vos. Sí, bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. La verdad que yo estoy muy emocionada de estar acá, de acompañarte y de encontrarme con tanta gente tan linda. Nosotros desde la red de salud mental solemos hacer intervenciones en los barrios, en los territorios. Para esos años había mucha movida en relación al Día de la No Violencia, la mesa de mujeres que Lili creó, conformó, no sé si eso está en el libro, pero Lili pasó por cada
no recuerdo, estaban las chicas, pero eran como Ana, presentes. Y ahí nos encontramos por primera vez y nos empezaron a contar lo que necesitaban, que era que lo que el Estado Nacional había recortado en ese momento, que era el acompañamiento en los juicios de lesa humanidad, que alguien tome la posta para poder acompañarnos, y ahí, bueno, desde la Secretaría de Salud nos conformamos como un equipo de acompañamiento y, bueno, ahí nos empezamos a conocer y a entrelazar, ¿no? También porque fue como un vínculo ahí de más allá del juicio, ¿no? Así que ahí Sí, y se firmó. Se firmó el acuerdo. Se firmó un acuerdo que estuvimos junto con los compañeros de la PDH, con Norberto también, con Coli estaba en ese momento, la Secretaría de Salud, ¿no? Y hoy vos entraste a la Secretaría de Salud, Lili nos regaló un pañuelo, nosotros lo enmarcamos y hoy entraba a la Secretaría de Salud y lo primero que ves es ese cuadro. Bueno, así que todo hace que un montón de cosas no pudieron entrar en el libro, pero bueno, están aquí para contarlo y para recordar ese momento, ¿no? Si estás nombrada, como que llego al juicio de tu mano, llego al juicio con mi familia y con la persona que me asistía para ese juicio. Así que bueno, eso está plasmado, pero faltaba esto, ¿no? Que me parece importante saber que se sepa, y bueno, ahora ya el conjunto de compañeros lo sabe. No sé si Evita, en estos últimos años desde la mesa de la memoria, no sé. Sí, bueno, ahí en la mesa de la memoria nos conocimos por ahí con más cercanía, pero bueno, ya también escuchaba de Lili Galeano cuando se hablaba de derechos humanos y de hijos. Sí, pensaba que seguramente te pasó cuando estabas escribiendo. Entiendo que la escritura es reparadora también, ¿no? Cuando uno piensa qué palabras voy a elegir para contar esto que quiero contar, cómo vas hilando esas palabras, seguramente fue reparadora para vos. Y también es una forma más de dejar un legado. Así que por eso te agradecemos, por esta forma que tuviste de dejar una forma más, no la única, ¿no? De dejar un legado. Y que seguramente, más allá de que es una autobiografía, como la llamaste, habla del territorio de la comunidad, porque no se puede hablar de Lili si no se habla de territorio y de comunidad. Así que eso, Lili, gracias por eso. Gracias, Erika. Yo, tanto sé que hay compañeros, bueno, lo veo acá a Tomás, que lo veo seguido porque trabaja en Praedo, donde vivo ahora. Somos vecinos ahora. Vecinos. Somos vecinos de Praedo. Ya cuando me encontré 3 días seguidos, que trabajo acá, me dejo acá trabajo. Telefónico. Somos vecinos del barrio. Del barrio San Tomás estuvo, pues, primero que Tomás era muy jovencito cuando estábamos en el MAS, después lo crucé cuando ya fue legislador en la ciudad de Buenos Aires, una familia histórica peronista, vamos a decir, papá peronista, devoto, y bueno, en estos últimos años, bueno, venimos del mismo partido, ¿no? De lo que fue el MAS, pero bueno, lo crucé hace 2 o 3 días y me dejaste con el bloque. ¿Qué pasó? Le dije a Tomás y Tomás me contestó ahí, y ahí recordamos un poco todos estos años, ¿no? Lo primero que me dice, digo, ¿qué pasó? ¿Cómo nos ganaron? Y ganó el bloque dominante. Y me quedó así, yo estaba reapurada porque llegaba tarde y no, me detuve ahí 20 minutos a hablar con Tomás, que es una alegría, un joven militante. Así que te invito a que digas algo porque hace a nuestra historia también, ¿no? Te dijiste igual, vos que venís de tantos años de lucha, me tiró ahí un par de cosas. Bueno, gracias Lili. En sí soy yo, como compañero que nos conocemos, pero nuestro grupo, que nuestro compañero referente, fue nuestro referente Alberto Castillo, de nuestro grupo Movimiento por un Pueblo Libre,
Y bueno, siempre la relación y la charla era a través de Alberto, que te conoció mucho más, lo conociste mucho más en el partido. Yo ingreso al partido por él, en el barrio San Carlos, ¿no? Por las actividades que hacía el MAS cuando estaba muchos locales en los barrios. Pero siempre era referencia, siempre era, en lo territorial era Lili. Y en ese momento todavía estaba el partido, yo estaba ingresando, participando un poco más. Y me acuerdo que había se había dado un cambio en la situación del país con los 90, con la desocupación, y era un debate de la orientación del partido, que era, bueno, siempre ir a la clase trabajadora, al sujeto social, a los barrios, pero no desde la visión de los desocupados, o sea, del fenómeno del que se quedaba sin laburo. Y ahí había, ¿te acordás los Veras? Bueno, ellos también, había una cuestión de una discusión ahí en Matanza, en la regional, de que había que ir a los barrios, que había cambiado la situación de la clase desde los 90 con la desocupación. Me acuerdo, bueno, que fue eso una de las diferencias, y Lili, bueno, encaró para ese lado y... Me fui. Se fue, y siguió, dijo, bueno, yo... con el peronismo, dije, va. Y voy a construir y a meterme ahí con la historia del 22 de enero, las tomas, o sea, el laburo. A Lili la reivindicamos nosotros y la respetamos mucho porque es desde lo llano. Es desde lo llano, de la militante real, sin estructura, sin andar buscando aparatos ni nada. Lili va, se mete, organiza y es una más. Nunca se la creyó. Eso es una también de las cosas. Porque es así, en política, en todo, a veces hay mucho elitismo, vedetismo, y la verdad que Lili es la referencia de la militancia, por lo menos en Matanza, y mucho más no, pero la referencia de la militante de abajo, llano, que construye, solidaria, donde la necesita. Alberto decía, vamos a consultarle a Lili, vamos a llamarle. Cuando había esa toma que decía Graciela, primero que te llamaron a vos, y no nos equivocamos. No nos equivocamos, como a la PDH también. Después nos llamaban a nosotros porque los llamaban para que salga. Después llamaban a la PDH para hacer algún problema. Y hay una anécdota muy linda, año 2008, el 9 de julio, Beatriz. Sí, famoso el 9 de julio. 9 de julio 2008, ¿qué pasó? Y estábamos ahí en el comedor que teníamos en la Ferrere y buenas tardes. Y le habían invitado a Lili a comer con nosotros ese día, fue el día que cayó nieve. Ese día estábamos con Lili comiendo un locro en el comedor que teníamos en la Ferrere. Aparte, bueno, Lili una referencia. Mis recuerdos principales fue acompañarlos en el Nicol cuando habían estado en la toma acá, y con Fito Aguirre y con Cachorro fuimos a verlos. Allá eran nuestros primeros pasos en la ciudad acá en Matanza. Pero bueno, muchos años. Y es cierto, los miércoles me la cruzo en el Congreso, si ella anda ahí, y nos cruzamos casi todos los miércoles. Pero es un placer estar acá y muchas de las cosas que has escrito, acuerdo, lo conozco a Pocho por el antes que vos, porque lo puse a mi mamá a bailar, pero digo, la historia nos cruza. Pocho un gran bailarín de rock. Por eso me acuerdo, me enseñó a bailar en los canales. Claro, era un bailarín de rock, pero bueno, eso es lo que tenemos, un placer de los compañeros todos, que los compañeros hemos compartido años y años y seguimos acá desde los jubilados, peleando por un destino mejor. Sí, gracias Betty. Y ese día nosotros, ese 9 de julio, Fue maravilloso. fue que veníamos del barrio Bernaza, kilómetro 43, veníamos de una charla y habíamos llevado al querido compañero Florial Ferrara ese día a la casa de Aimé, una compañera peruana, y Florial vino y nos llenó en esa charla. Y cuando lo llevamos, lo trajimos al 29 para que ahí lo esperara un auto, salimos con nieve del Bernaza, toda la ruta íbamos, no me voy a olvidar porque íbamos en una combi y iba cayendo la nieve y nosotros todos cantando
Floreal feliz, chocho, y de ahí, bueno, otro auto lo esperaba a Floreal y ahí nosotros fuimos a la Plaza La Ferrera, a media cuadra. A media cuadra, y llevé, yo estaba con mi hija Carla y con Pachi, llevé a mis hijos un rato, se cruzaron a la plaza porque era llena de gente la Plaza de La Ferrera, y nosotros teníamos un hambre, queríamos ir a comer locro, tomar vino, guitarra, eso, pero fuimos todos a la plaza y después volvimos. Estaban los remiseros también. Estaban los 050 de La Ferrera, un montón de gente y fue muy hermoso, ¿no? Así que, bueno, creo que está sintetizado. Quiero agradecerles a todos, no sé qué decirles porque en muchos momentos me emociona a todos mis compañeras, en especial mis compañeras de hijos, que seguimos y que estamos yendo a escuelas y que seguimos y que estamos ahí al pie del cañón por todo lo que aún falta, ¿no? Esto que nos dice Analía, el scratch. Tengo que hablar, ¿de qué? Del scratch. Te mando un audio, contame del scratch. El scratch de los 50 años. Los 50 años y esto y lo otro, y bueno, sí, seguramente dependerá de nuestro pueblo y de nosotros también, ¿no? Cómo nos aunemos fuerza. Marina querida, todas las compañeras, la querida compañera de hijos también, que nos acompaña, la Gisela, y que está, y bueno, agradecer a todos los que se han llegado aquí. Sé que todo el tiempo no esperaba que vinieran tantos, pero bueno, ayer estuvimos en la universidad, en Jaureche, invitados. Fuimos con Claudia Conchet allí, que nos invitó a presentar el libro, que quedó muy emocionada. Nuestros padres militaban juntos, se lo llevaron juntos. Eso también está reflejado. Yo recién ahora vi que Rizo es de Esther, de mi compañera de la ONU. Recién ahora no sabía Se que cayó el otro día, me dijo Claudia, pero está bien. Sí. No, tenés que terminar. Bueno, yo conozco a Lili desde que era muy chiquita. Ya tomaba vino. Ella es más chica que yo. Lili es más chica que yo. Así que cuando era chiquita ella. Bueno, conocí a su mamá. Y no tuve la suerte de conocer a su papá, que es un hermano de lucha nuestro, de Pepe y mío. Creo que de ustedes también lo debe ser, porque era el movimiento montonero el papá de Lili. Decir esto es decir que como Lili vino a honrarlo. Gracias, Lili, por haber seguido su ruta, que es la ruta ni más ni menos de hacer un pueblo feliz mediante la liberación de la patria. En todas las conversaciones que han tenido los compañeros tan valiosos que están acá, hubo un gran ausente, ¿no? Perdónenme si voy a ofender a alguien porque menos interés que tengo, menos desde lo que nos ocurrió el domingo, que es muy grave que la gente no vaya a votar. No es que alguien gane o pierda, la gente no fue a votar. Entonces ahí hay que hacer análisis porque hay mucha gente que hizo los datos, viste, muy prolijamente, y ahí se ve que lo que ocurrió fue eso. Entonces, yo lo que quiero decirles es que hay un gran ausente que es el PJ, en todas las luchas. Estuvimos charlando acá. Al menos humildemente yo les hablo de una escuela rural, en el 44500, 6 kilómetros al oeste, que estuvo siempre que pudo en las ollas populares, en los cortes de ruta, en la lucha de los desocupados, en la toma de escuela para poder ser una escuela digna para gente tan desposeída, y no estuvieron nunca.
Entonces creo que tenemos que empezar a hablar de esto, porque si no, no nos va a ir bien. ¿Y quiénes estuvieron? Y por ejemplo, Blanco nos faltó a una de las que te nombré, y tantos otros compañeros. Y Paulo Freire nos dijo con una claridad meridiana: hagamos la unidad en la diversidad. Porque sin esa unidad en la diversidad no vamos a vencer a enemigos tan poderosos. Yo creo que el kirchnerismo fue un intento muy valioso y demasiado importante en cuanto a lo que vivimos de los derechos humanos. Sería tremendo no reconocerlo, pero aún nos falta esta unidad en la diversidad para vencer. Yo estoy segura que lo vamos a poder hacer, pero si nos lo proponemos. Y yo creo que todos los compañeros que están acá tendrían esa voluntad, así como el compañero Alberto nos abría el local. No importa de qué sector provenís, qué lucha estás encarando adentro, con la puerta abierta de par en par. Y así como él, tantos compañeros que siguen esa línea. Bueno, la PDH sería otro ejemplo de que si hay una lucha es seria, abre la puerta de par en par, ¿no es cierto? Y a vos, Lili, te digo muy emocionadamente que sos una hija de nuestro compañero. Muchas gracias por eso, por no defeccionar. Muchas gracias. Bueno, después de toda la parte emotiva y de afecto y de cariño, ¿cuánto sale el libro, Lili? Vamos a lo material. Vamos a lo concreto. ¿Cuánto? 25.000 pesos. Muy bien. Bueno, compañero, el que quiera, Sí, ya cómo no. está ahí a disposición. El que quiera y el que pueda, obviamente. Y algo que dijo Lili, tenemos que estar preparando ya, chicas, para chicas, chicos, chiques, tenemos que empezar a juntarnos como Mesa de la Memoria, porque tenemos un debate muy importante que llevar adelante y una lucha muy importante para seguir. Tenemos los 50 años y tenemos que hacerlo sentir en La Matanza, tenemos que hacer sentir que nos seguimos negando a lo que está pasando, nos negamos ya antes y ahora tenemos que seguir. Así que veamos ya de empezar a juntarnos para revitalizar, reavivar y ordenar y armar las actividades que vamos a tener. Así que compañeros, todos los que están aquí están invitados, no sé si después vamos a acordar el día que nos juntamos, pero tenemos que empezar. Nosotros habíamos pensado hacer 50 acciones a los 50 años. No te digo en marzo, pero empezar, si pudiéramos en enero, a lo largo de todo el año, realizar 50 acciones de repudio a los 50 años del golpe. Esa fue una cosa que se está armando y bueno, invitamos a todos. Bueno, sí. Estamos en sintonía y está la invitación también de María Inés de vamos a invitarlo a través de la Mesa de la Memoria, que va a ser muy lindo. Hay un bosquejo para hacer el mural en el paredón del 22 de enero y para que esté el nombre de todos los desaparecidos de La Matanza, que ahí ya estamos comprometidos como hijos. Ahora está la invitación abierta a esta mesa, así que va a ser muy importante. Yo le pediría una foto a todos, con todos, para que quede este momento y después el que quiera, el que pueda, está todo bien. Me gustaría poder regalarlo, pero es una cooperativa. No se puede. Quería hacer una invitación para mañana en el Centro Cultural Latinoamericano. Vamos a estar proyectando la película de Norma Pla. Así que va a ser a las 7 de la tarde, que queda en Canadá e Islas Malvinas. Ahí Y Abelardo vino con la guitarra. Sí, yo digo, un tema, una foto, nos sacamos una foto para que... Con un tema y una foto, porque me tengo que parar y después... para mí. Bueno, ¿cómo que